Este es el pueblo de mi niñez, Cervantes de Alvarado, el pueblo donde vivía mi mamá, esa señora que va caminando ahí, el pueblo donde vivían mis abuelos Joaquín Chaverri y Sarita Ramírez, el pueblo donde yo pasaba la Semana Santa, la Navidad, los 3 meses de vacaciones, cuando yo era un niño. Aunque yo crecí en San Isidro del General, Pérez Celedón y después en Guásimo, en Siquirres y en Guápiles, la niñez se quedó en este pueblo. Este es el pueblo donde yo tuve las grandes lecciones de valores de mi vida. Este es el pueblo donde yo ubico todas las novelas. Cuando yo leo una novela, siempre me imagino esa novela de Vargas Llosa o de García Márquez en Cervantes. La única manera de que no me la imagine en Cervantes es que la novela transcurra en una jungla o que caiga nieve. De lo contrario, va a caber en este pueblo. Y este es el tercer templo de Cervantes de Alvarado. Investigando para mis libros de iglesias, donde aparece un artículo sobre este templo y sobre esta parroquia, me di cuenta, por ejemplo, que 4 obispos de nuestro país fueron curapárrocos siendo jóvenes sacerdotes en Cervantes de Alvarado. Vamos a decir que todo empezó el 12 de marzo de 1868, cuando el padre Víctor Ortiz bendijo la primera ermita que hubo en Cervantes. Ha habido una ermita y luego 3 templos. El padre Méndez, los jesuitas, los dominicos y los capuchinos atendían esta ermita. Vea qué interesante. Los jesuitas fueron los que inculcaron la devoción de San Francisco Javier, que así se nombró la ermita. Desde 1908 Cervantes se convirtió en filial de Pacayas, que es la cabecera del cantón Alvarado. Vea qué interesante, el padre Juan de Dios Trejos Picado fue sacerdote aquí, luego fue obispo. También fue sacerdote aquí el padre Rubén Odio Herrera, que después fue arzobispo de San José, hermano de una figura fundamental del solidarismo costarricense. También es fundamental decir que Monseñor Alfonso Coto Monje, obispo de Limón, fue sacerdote en los años 40 en esta parroquia. Y de la misma manera en los años 50 lo fue Ignacio Trejos Picado, luego obispo de San Isidro del General. Muy interesante porque Víctor Hugo Brenes Leiva fue párroco de 1968 a 1971 y ha sido un sacerdote muy interesante de esta comunidad. Cuando San Rafael de Oriamuno se convirtió en parroquia, llegó como primer sacerdote José de Jesús Méndez y fue él quien impulsó el que Cervantes de Alvarado se convirtiera en parroquia. Muy interesante porque la primera ermita fue de madera, que ocurre muchísimo en muchos templos, en la historia de muchas parroquias en nuestro país. El sacerdote Méndez de Oriamuno pide que se explique qué es lo que hay en la ermita, y hay un documento histórico que dice que había 13 jarras de china, 36 candeleros de pared, 2 ciriales, una cruz alta de plata, un incensario de plata americana, un paño de mano, 3 cristales de uso de agua, un crucifijo pequeño, lingeros con platillos de plata, 4 manteles de altar, 7 paños de altar, 53 cubiertos de altar, un frontal, 2 albas y una sotana negra. Eso es lo que había cuando empezó la historia parroquial de Cervantes de Alvarado. El primer templo de madera, el segundo templo de concreto. Ese segundo templo se llevó adelante entre 1978 y 1980 bajo la guía del padre Gerardo Sanabria. Luego, bajo la guía de él, también se empezó a demoler. Y el tercer templo, que es este templo que usted está observando, duró casi 10 años en construcción, bajo la dirección del padre Luis Diego Sáenz. Me encanta esta historia porque es una historia en la que yo crezco y vivo. El padre Gerardo Sanabria era sacerdote cuando yo era un niño y luego el padre Luis Diego Sáenz también. Y fue el padre Federico Puente, de origen español, quien pudo terminar el templo, la remodelación de este templo precioso de mi amado pueblo
de Cervantes, donde vive mi corazón.